Muy buenas noches, querido público televidente de esta televisora Cable Onda Oriental, Canal 10, y a toda nuestra gente del Facebook y también del YouTube, porque ya estamos en nuestro canal de YouTube, Glucodón al Corazón. Sean todos bienvenidos a este programa, que hoy tiene una entrega más, primero para la gloria de nuestro Dios y luego para edificación de cada uno de ustedes. La doctora Ibe Gómez, odontóloga, y el doctor Josué Pichardo, quien es cardiólogo internista. Estamos en esta noche para traer información, para educar a la población, a nuestros televidentes, a nuestros amigos de las redes sociales, acerca del tema de profilaxis. Josué. Buenas noches, buenas noches, Ivette. A nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos de YouTube y a nuestros pacientes. Y a nuestros pacientes. Algo que le digo siempre allá a los pacientes con mi asistente es que toda la información que les damos es para que vayan aprendiendo muchas cosas, y esas cositas que a veces nos preguntaban en el consultorio, nosotros lo vamos diciendo así aquí todos los miércoles, y así vamos pues ganando tiempo. Estoy seguro que del programa de esta noche vamos a aprender todos, la doctora Ivette y yo con todo el gusto. Estamos dispuestos a dar las informaciones que conocemos, y las que no conocemos las investigamos y luego se las traemos. Así que estamos listos para hablar de profilaxis. Será una primera parte porque luego ampliaremos este tema en algunos tópicos muy específicos de lo que es profilaxis antibiótica y tromboprofilaxis en pacientes especiales. Verán ustedes que hay grupos muy vulnerables a tener situaciones de trombosis y a tener infecciones. Vamos a ver, como le digo, esta primera parte, y luego más adelante ampliaremos en esos grupos especiales lo que es profilaxis y tromboprofilaxis. Así es, señores, cuando hablamos de el término profilaxis en lo que es la odontología, es importante porque la gente con frecuencia va a la consulta: yo necesito una limpieza, doctora, por eso yo vine. Entonces, cuando le decimos al asistente, vamos a hacer profilaxis, ellos dicen, ¿qué? No fue eso. Es exactamente cuando usted se hace una limpieza, en el término odontológico. Pero también hay un término que se usa en la odontología, el mismo término para cuando hablamos de profilaxis, como terapia. Como rehabilitación. ¿Qué es profilaxis? Es prevención, es eliminar todo agente microbiano que pudiera causar una situación patológica en la cavidad bucal, en cualquier área del cuerpo, porque también Josué nos va a hablar a nivel sistémico un poquito más profundo, pero como nosotros hablamos de lo que es odontología, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eliminar en el procedimiento per se, que es la limpieza, a la cual nosotros llamamos profilaxis. Nosotros hacemos una eliminación del sarro, de la placa microbiana que se encuentra en todo el cuello o el contorno del diente. ¿Por qué se utiliza el término de profilaxis? Porque lo que hace es eliminar ese sarro, porque el sarro es el primer agente patógeno que se presenta en la boca, lo que va a causar, si no se remueve periódicamente, porque la presencia del sarro, Josué, es frecuente. Yo siempre le digo a los pacientes, las profilaxis son rutinarias, es como una especie de mantenimiento. ¿Por qué? Porque usted debe retirar la placa, porque la placa se va a formar. O sea, no hay forma de que el ser humano pueda detener la formación del sarro. Eso es como parte de lo que es cuidado. El cuidado personal, usted tiene que bañarse todos los días, porque si usted no se baña todos los días, usted tiene problemas. Cuando usted se baña todos los días, está haciendo profilaxis, justamente de que las bacterias que viven en nuestro cuerpo, en nuestra piel, pues puedan producir en un momento dado una infección, puedan producir un problema, porque todos estamos colonizados tanto en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en nuestro cuero cabelludo, en nuestra cavidad oral, de una cantidad sumamente importante de bacterias que viven ahí, se llaman de manera saprófita, de manera que no hacen daño. Bien, y que lo que hacen es cuidar nuestra piel, pero cuando esa piel se agrieta y esas bacterias que están ahí penetran, entonces vienen las infecciones. O sea que a diario nosotros hacemos profilaxis. Y como decía la doctora, el término profilaxis en sentido general, o en el sentido más global, lo que significa es prevención. En el sentido general, como ella ya dijo, en la parte odontológica, pues hay tratamientos específicos que son profilácticos de que te ocurra más adelante un proceso infeccioso o un daño per se, en tal caso en la cavidad oral.
Y enfocar ahí, Josué, que como tú decías, que en cada parte del cuerpo tenemos una población microbiana, pero para que la gente nos entienda, usted va a tener bacterias donde quiera o microorganismos, pero la población debe estar regulada, es una cantidad aceptable. Cuando usted no hace profilaxis, no se higieniza, no elimina, usted deja que la población aumente. Y cuando hay un aumento, cuando prolifera, cuando aumenta esa población microbiana, yo le digo a mis pacientes que es como en una casa, es normal que en una casa con 3 habitaciones vivan 3 personas o por lo menos 4, pero en una casa que tenga 2 habitaciones donde vivan 8, 9, 10 personas, ustedes saben que entonces la cosa se va poniendo media incómoda. Entonces es como saber que tenemos que mantener y regular, porque en todas partes del cuerpo vamos a tener microorganismos. Y esas bacterias están ahí al acecho. Mientras nuestra inmunidad, que son las defensas que tiene nuestro organismo, son buenas, son altas, están óptimas, pues esa inmunidad logra que esas bacterias igualmente se mantengan controladas. Pero si en un momento dado usted tiene una condición, una patología, una enfermedad, regularmente una enfermedad de las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles, como son diabetes, hipertensión, que haya hecho un cáncer, que tenga una situación propia, sus defensas pueden bajar. Entonces, esa cantidad de bacterias que están ahí, como dice la doctora, que son bacterias que viven en esas áreas, inmediatamente pueden aprovechar esa condición de bajada de nuestra defensa y la multiplicación hacerse mucho más activa, y cualquier abrasión, cualquier lugar donde ellas puedan penetrar, producir entonces en ese ambiente que no es el que le corresponde, esa bacteria entonces penetran y producir una infección, que es lo que realmente nosotros vamos a hablar esta noche, de esa profilaxis, cómo prevenir esas situaciones de daño o acúmulo, como dice la doctora, en la cavidad oral y a nivel sistémico de bacterias que pudieran llevar a un proceso complicado que ponga en peligro la salud de nuestro paciente e incluso la vida muchas veces. Sí, miren, también cuando nosotros hablamos del término profilaxis o terapia profiláctica en el área de la odontología, nosotros hablamos de eliminar todo lo que pudiera causar un daño en la cavidad bucal. Si hay una carie, hay que restaurarla, porque es rehabilitación. Entonces, todo lo que pueda, en el caso de esos pacientes que están sistémicamente comprometidos con esas enfermedades que Josué mencionaba, es importante que mantengan una flora microbiana aceptable en la cavidad bucal para no empeorar la situación de salud. Así es. Y, como le decía, vamos a ver cómo realmente podemos nosotros, en esas personas que tienen esas condiciones premórbidas o comórbidas, significa que ya tienen una enfermedad que pudiera complicar cualquier proceso infeccioso, vamos a ver cómo nosotros podemos prevenir, y esencialmente cuando esas personas van a ser sometidas a un procedimiento. En el caso de los procedimientos odontológicos, ustedes verán que su médico odontólogo, cuando vaya a hacer algún tipo de procedimiento, si el paciente informa que tiene alguna condición cardiovascular, su odontólogo le va a pedir que vaya a su médico cardiólogo, que vaya a hacerse una evaluación previa. Si usted le dice que tiene algún problema en una válvula del corazón, si usted le dice que le han puesto un stem, que le han puesto un marcapaso, que le han operado del corazón, que le dicen que tiene un soplo, entonces todas esas condiciones, que son condiciones premórbidas, o sea, que son condiciones de enfermedad previa, pues van a llevar que obligatoriamente usted necesite que el cardiólogo lo evalúe previo a hacerse un procedimiento. No solamente odontológico, y con eso tenemos que estar claros, no solamente odontológico, quizás el odontológico son procedimientos que, como hablamos la vez previa, la cavidad oral es muy vascularizada y todas esas bacterias que viven ahí, pero hay otra serie de procedimientos, cualquier procedimiento quirúrgico que se vaya a someter al paciente, que tenga una condición cardiovascular, pues igualmente tendrá que llevar una profilaxis que debe ser instalada por su médico de acuerdo al riesgo de esa condición. Hay algunas condiciones simples o básicas, o algunos procedimientos donde no se recomienda profilaxis antibiótica, pero en la mayoría donde hay una intervención quirúrgica, se lo mencionaré más adelante,
donde va a haber una intervención quirúrgica, pues el paciente que tenga alguna condición, como le mencionaba, de hipertensión, de diabetes, una valvulopatía, una cirugía cardíaca, marcapaso o demás, tiene que ir para que su médico cardiólogo evalúe ese riesgo y mandarle una notita al odontólogo explicándole cuál es su condición y cuál sería el tratamiento previo a hacer los procedimientos necesarios, y igualmente dependiendo del procedimiento que sea que se vaya a realizar. O sea que hay que tenerlo eso bien claro, y que todos los médicos tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, y además saber de que tenemos que trabajar en equipo, como siempre nosotros les mencionamos. Así es. O sea, no hay forma de que los cardiólogos, igualmente, que vayan a hacer un procedimiento importante como una cirugía de revascularización. ¿Qué significa eso? Las personas que hacen un infarto grande y se le hace un cateterismo y se ve que las arterias están obstruidas y lo que se le recomienda es cirugía, esos pacientes también obligatoriamente deben ser evaluados por el odontólogo para hacer esa profilaxis que mencionaba la doctora, que es ver cómo está su cavidad oral, cuál es la carga microbiana que pudiera existir en esa cavidad oral, si existen alteraciones en su encía, si existen alteraciones en sus piezas dentarias. Ella primero tendrá que evaluar, probablemente tratar y probablemente corregir alguna de esas situaciones antes de llevar al paciente a un procedimiento mayor, esencialmente si se va a hacer cirugía cardiovascular. Y tú decías la semana pasada, Josué, que podíamos hasta retardar el procedimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que si un paciente que se refiere para hacer una evaluación odontológica, para que el odontólogo califique que el paciente está en óptimas condiciones para ir al quirófano, y si el paciente tiene condiciones de gingivitis, si el paciente tiene tártaro, si tiene caries dental, que son, o restos radiculares, que son esas muelas que se le parten y solo se quedan la raíz en boca. Miren, los restos radiculares son un foco infeccioso, porque después que esa pieza en ese estado de deterioro se queda en la cavidad bucal, lo que empieza es un proceso infeccioso activo, agudo, que hasta el paciente se inflama extraoral, que hay que medicarlo, que hay que bajar, que hay que hacer las extracciones. Entonces, antes de hacer las extracciones, también hay que darle terapia profiláctica de antibióticos para que el tratamiento sea exitoso, para que la anestesia odontológica también actúe como queremos que actúe. Entonces, si hay un paciente que está para hacer una de estas cirugías de cardiología y tiene situaciones de salud bucal que comprometen el bienestar, va a retardar ese procedimiento, porque primero hay que desinflamar, hay que sacar esos restos, hay que limpiar la cavidad bucal, y eso es importante que los pacientes entiendan que la cavidad bucal merece toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro organismo, no solamente por la parte de la estética, sino hay una parte funcional, vital, de salud, que representa la cavidad bucal. No podemos sacarla del organismo, está ahí. Sí, porque a veces el requerimiento de los pacientes con frecuencia suele ser estético. O sea, es fácil que un paciente acuda a la consulta por una carie en el sector anterior, pero cuando tú le abres la boca, las muelas están llenas de caries, pero él no se ha dado cuenta, no le llama mucho la atención. No se ven, pero son las que causan mayor problemas, porque la gente tiende a retardar ese tipo de procedimientos, pero que van a actuar. Yo le digo a los pacientes, después que la carie está ahí, nada más el odontólogo la quita, no hay crema dental ni enjuague. Entonces hay que darle la importancia y cuidar nuestra cavidad bucal también, para que no en un futuro, porque en el momento que lo necesitamos, entonces repercute. Mira, a diario nosotros vemos pacientes que tienen situaciones cardiovasculares muy críticas, porque tienen un infarto grande, se hace un cateterismo y tienen enfermedad multivasos. O sea, multivasos significa que tienen más de una arteria enferma, que tienen 2, 3 arterias o ramas de las arterias principales de la coronaria enferma, y por lo tanto no califican para hacerle un cateterismo y ponerle stents, lo que va entonces un paciente a cirugía. Muchas veces vemos que ese paciente, esperando esa evaluación odontológica y que el odontólogo pueda controlar
los procesos infecciosos en cavidad oral, a veces esos pacientes han tenido complicaciones. ¿Por qué? Porque el paciente se manda a la casa a veces hasta 2 semanas para poder curar esa situación, a menos, claro está, que sea una cirugía de emergencia a emergencia, porque si es una cirugía de emergencia, lamentablemente, se valora riesgo-beneficio y no hay duda de que si hay un proceso infeccioso, inflamatorio, se correrá el riesgo de infección que haya que correr y el paciente irá a cirugía. Pero siempre que se permita primero controlar esos procesos infecciosos, es obligatorio que el odontólogo evalúe de manera objetiva y que nos deje saber a los cardiólogos y esencialmente al cardiólogo que va a hacer la cirugía, que en este caso es un cirujano cardiovascular, que realmente hay una condición de seguridad desde el punto de vista infeccioso a nivel de cavidad oral. O sea que, como decía la doctora, no hay duda que eso está directamente relacionado, no podemos separar nuestro organismo, aunque habemos médicos de diferentes especialidades, unos que son odontólogos, otros son cardiólogos, unos son gastroenterólogos, otros son ortopedas, otros son dermatólogos, urólogos, pero al final el organismo es un continuo, eso es un todo, que aunque podamos verlo de manera, nosotros como médicos de manera separada para las especialidades, al final, al momento de actuar, tenemos que verlo como un organismo único, que tenemos que obligatoriamente unir cada una de esas piezas y tomar la decisión de manera unísona para que todo salga de la mejor manera posible, y más cuando un paciente está al borde de la muerte con un proceso de una cirugía cardiovascular pendiente. Sí, y me imagino, Josué, que esas cirugías que son de emergencia son menos frecuentes. La mayoría son planificadas, entonces ahí es importante. A menos, como te digo, que sea que comprometa la vida inmediata. Y hay que jugársela en ese momento, lamentablemente, y como siempre debe ser, hay que hablar muy claro con los familiares, explicarle, poniéndose uno en el lugar del familiar que tiene un paciente crítico, explicarle de la mejor forma, donde la persona de manera llana entienda cuál es la realidad de la condición de ese paciente, y uno poder, de manera bien clara, hacer que el paciente entienda que hay un riesgo de complicación inminente si no se hace el procedimiento. Pero la mayoría de los pacientes pueden ser sometidos a esas evaluaciones profilácticas, o sea, preventivas de complicaciones, para que realmente esos procedimientos quirúrgicos sean lo mejor llevado posible y que el paciente tenga el mejor resultado y los mejores beneficios de ese procedimiento. Es así. Josué, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una breve pausa, mis queridos televidentes, no se desconecten y ya seguimos en su programa Glucodón al Corazón. Así es. Y seguimos en su programa Glucodón al Corazón. La doctora Ibe Gómez, el doctor Josué Pichardo, hoy hablando de profilaxis. Josué, el tema de la terapia terapia profiláctica de antibióticos en cardiología, ¿cómo es que la vamos a utilizar? Mira, hay una cantidad enorme de pacientes que tienen condiciones especiales que cuando ustedes van a hacer algún tipo de procedimiento, obligatoriamente ese paciente debe ser visto por su médico cardiólogo. Cuestión de identificar cuál es su condición real y realmente entender si necesita profilaxis de antibiótico o no. Esencialmente los pacientes que están diagnosticados por su médico que tengan una enfermedad de las válvulas del corazón. Pero que estén claros, porque a veces hay personas hay pacientes que van a verme, que me dijeron que tenía un soplito cuando era niño, que tenía una cosa pero mi mamá nunca me volvió a decir. Eso hay que definirlo, hay que definirlo bien ya en la adultez, porque realmente cuando uno es niño puede tener soplos fisiológicos. Igualmente algunas personas pueden tener soplos, como las embarazadas, y personas que tienen anemia importante, pues pueden tener algún soplito que cuando se corrige esa condición, pues el soplo desaparece. Entonces, eso no es una condición que hay que dar profilaxis, pero sí, si el paciente está diagnosticado de que tiene una valvulopatía, o sea, una enfermedad en alguna de las válvulas del corazón, entiéndase, el corazón tenemos 4 válvulas esenciales que son las que abren y cierran para que el corazón mantenga la dinámica de movimiento de la sangre hacia todo el cuerpo. Estamos hablando de válvula pulmonar, de válvula aórtica, de válvula mitral y de válvula tricúspide. Esas válvulas están en las diferentes posiciones del corazón, que son las que permiten, como le digo, la salida y que no se devuelva la sangre. Pero en ocasiones esas válvulas se ponen débiles, o en algunas personas, cuando son niños, han tenido lo que se llama, o en nuestro país, que lamentablemente todavía no está 100% erradicada, la fiebre reumática.
son aquellos niños que hacían amigdalitis, infecciones de la garganta a repetición, y que pudieron hacer una fiebre reumática, y esa fiebre reumática alterar o dañar la funcionabilidad de esa válvula, esencialmente la válvula mitral. Y esa válvula entonces puede ponerse o muy estrecha y producir una estenosis valvular, o muy ancha, que no cierre bien y producir una insuficiencia valvular. Si usted tiene esa condición diagnosticada por su médico en esa o en otra de las válvulas del corazón, pues siempre debe expresarlo al momento que usted vaya a hacerse cualquier procedimiento, no solo odontológico, porque ahí hay que estar claro. Sí. Odontológico, siempre tener la precaución por lo que hemos hablado en los últimos miércoles que hemos estado con ustedes. La cavidad oral es una cavidad sumamente vascularizada, que tiene una combinación de mucha vasculatura, o sea, de muchos vasos sanguíneos y muchas bacterias. Entonces esas bacterias pueden invadir el torrente sanguíneo, y si usted tiene una condición en una de esas válvulas, las bacterias entonces pueden asentarse sobre esa válvula lesionada, y al asentarse sobre esa válvula lesionada, al estar en un lugar donde no es el habitual, se pueden multiplicar de manera rápida y producir entonces una infección dentro del corazón, que se denomina endocarditis infecciosa, que pudiera ser de válvula nativa, si usted tiene sus válvulas, las suyas propias, o pudiera ser de válvula protésica, si por su condición de enfermedad en algún momento hubo que someterlo a una cirugía y le cambiaron esa válvula y le pusieron sea una válvula biológica o una válvula mecánica. Igualmente, si tiene cualquiera de las dos, o si tiene su propia válvula y está dañadita, tiene que tener profilaxis antibiótica. ¿Qué significa eso? Que cuando usted se lo explica al odontólogo, él le va a decir, vaya donde su cardiólogo para que nos diga cuál es la condición, y el cardiólogo le va a indicar un antibiótico, preguntándole previo al paciente, ¿es alérgico a esto? ¿Es alérgico a esto? ¿Es alérgico a aquel? Y dependiendo de esa respuesta, el cardiólogo va a elegir el antibiótico mejor para el paciente, para utilizarlo en el momento preciso de esa intervención odontológica, para tratar de que la cantidad de bacterias que están circulando ahí caiga de manera abrupta en ese momento, neutralizarla, y que el odontólogo o el otro procedimiento que vayan a hacer pueda ser realmente lo más seguro posible. O sea, eso es lo que es profilaxis antibiótico o antibiótica, no solo, como le decía, en procedimientos odontológicos, sino si usted se va a hacer una hernia o rafia, o sea, si le van a corregir una hernia que usted tenga inguinal, una hernia en el ombligo, una vesícula que se inflamó, a menos que cualquiera de esas patologías sea una emergencia, y aún así debe informárselo al médico que tiene una condición, porque entonces el médico tomará todas las medidas en el transquirúrgico para tratar de protegerle lo más posible con esa profilaxis, porque al final, como le digo, si hay una condición de enfermedad valvular, hay que cuidar ese corazón lo más posible, porque si se produce entonces una endocarditis infecciosa, que es una infección, como le he mencionado, dentro del corazón, es algo bastante complejo, y los pacientes tendrían que quedarse ingresados para un tratamiento de endocarditis infecciosa 4 a 6 semanas dándole antibiótico, pero no para ahí el asunto. Hay pacientes que con el tratamiento antibiótico para esa endocarditis no se resuelve el proceso. Hay pacientes que hay que operarle para poder quitar la infección que está dentro del corazón. O sea, además de las 4 semanas, hay que operar, abrir el corazón para ir entonces a revisar esa válvula. Pero peor aún, si la válvula que usted tenía era una válvula protésica, o sea, que le cambiaron la suya por una válvula mecánica o biológica, como se llaman, esa válvula entonces va a entrar en disfunción, o sea, se va a dañar de manera abrupta, y el paciente puede hacer cualquier cosa, incluyendo la muerte. Ya usted sabe, eso es para que ustedes vayan viendo lo importante de las terapias de antibiótico profiláctica. Importante, nosotros vamos a mencionar la dosis y la frecuencia. La va a determinar el profesional. Eso es importante. En odontología, nosotros hacemos terapia profiláctica de antibióticos cuando nosotros tenemos situaciones como las que le voy a mencionar. Primero, exodoncias a colgajo, de la que hablábamos
la semana anterior. Que no es una simple extracción. Que no una... hay que hacer un procedimiento. Un levantamiento de un colgajo y todo eso. Cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de cirugía, hay que dar terapia de antibióticos. Cuando nosotros vamos a trabajar exodoncia simple en paciente sistémicamente comprometido con diabetes, hipertensión, nosotros necesitamos hacer este tipo de terapia. ¿Por qué? Para evitar que, primero, en este tipo de pacientes diabéticos, oigan qué es lo que pasa. El proceso, tanto durante el proceso, es importante tenerlo cubierto ese paciente. ¿Por qué? Porque pudiera, no en todos los pacientes, pero pudiera presentarse una complicación de unas hemorragias que son comunes, que también va de la mano con otro tipo de medicamentos como los anticoagulantes, que José también va a abordar ese temita antes de finalizar este programa de hoy, aunque luego le dediquemos un programa entero, pero hoy lo vamos a mencionar. Y también cuando nosotros vamos a trabajar una profilaxis per se, donde hay mucha inflamación de la encía, hay que primero dar una terapia de antibióticos. ¿Por qué? Porque no va a ceder. ¿Por qué? Porque en la encía, oye, ¿qué pasa, José? Está toda alterada, sonrojiza y sangra al tacto. Entonces, cuando nosotros entramos el instrumento, lo que hay es una llave de sangre. Entonces, se dificulta la visibilidad. La garantía del trabajo no es eficiente porque es incómodo y los resultados no son los esperados. Entonces, es bueno que los pacientes se dejen llevar de la mano del profesional, porque inmediatamente nosotros hacemos esa terapia profiláctica de antibióticos. Entonces, cuando el paciente viene ya medicado, esa encía ha cedido muchísimo, está desinflamada y el tártaro se ve a flor de piel y los resultados son óptimos, pero siempre y cuando lo hacemos bien. Y siempre le digo a los pacientes, no se mediquen, siempre la dosis, el medicamento que se va a utilizar, la dosis y la frecuencia deben ser indicadas por un profesional. Eso es algo sumamente importante, Ivette. A veces las personas, por cualquier situación, hasta por una gripe, van a la farmacia y piden un antibiótico, en nuestro país una penicilina, o sea, piden un antibiótico. Y abusan. Entonces, a veces uno, ingenuamente, y por eso los pacientes tienen que siempre decirnos la verdad a los doctores, porque al final esa verdad se extrapola a su bienestar. O sea, si usted tomó antibióticos reciente porque tenía alguna molestia, porque tuvo alguna condición, debe decírselo al médico. ¿Por qué? Nosotros los médicos, en el 99.9%, iniciamos la terapia con los antibióticos más suave posible, más simple posible. Claro. No le damos... No queremos matar un mosquito con un tanque de guerra. Exacto. O sea, nosotros comenzamos con los antibióticos que entendemos que para las bacterias que se están manejando en el lugar que sea, pues se elige el antibiótico. Pero si esa persona ha estado utilizando antibióticos de manera rutinaria, sin una indicación clara y precisa hacia qué tipo de bacteria la está dirigiendo, ¿qué va a pasar? Que nosotros comenzamos y damos un antibiótico simple pensando que estamos tratando bacterias simples, pero si esa persona ha estado medicándose frecuentemente, ya eso no son bacterias simples, esas son bacterias que han identificado ese antibiótico y han creado resistencia microbiana. Entonces esa resistencia microbiana, ¿qué va a pasar? Que el antibiótico que nosotros estamos dando es tan simple que no le hace nada. Nosotros creyendo en nuestra buena fe, bueno, lo estoy protegiendo de una situación, de una infección, de un proceso peligroso, le indico algo simple, pero no estoy protegiendo nada, porque esa persona ha estado utilizando, como le digo, antibióticos frecuentemente y ya ha creado resistencia. Entonces hay que estar bien claro con eso, que al momento de que hagamos esas indicaciones, nos dejen saber, mire doctor, estuve utilizando esto por esta razón, o me lo indicaron por esta razón, y uno puede entonces en ese momento elegir, bueno, si estuve usando esto, me voy entonces con un antibiótico mucho más potente, mucho más poderoso, pensando en las bacterias que pudieran haber hecho resistencia para protegerlo y poder darle realmente una profilaxis antibiótica efectiva, que al final eso es lo que buscamos, tener una profilaxis antibiótica efectiva y que el paciente
pueda realmente beneficiarse y que su procedimiento sea lo menos complejo posible y que no vaya a afectarnos otros órganos. ¿Qué cosa pudiera afectar a nivel de odontología el éxito de esa terapia profiláctica? Cuando el paciente no acude en el tiempo reglamentario, usted no puede iniciar un tratamiento profiláctico sin tener fecha de cuándo usted va a ser intervenido. Eso pasa también. ¿Por qué? Porque, oigan, ¿qué ha pasado? En odontología eso es el pan nuestro de cada día. Tenemos los pacientes que cuando los medicamos ellos se sienten súper bien y se van y no vuelven hasta que vuelven y se complican. Los medicamentos son paliativos, son coayudantes. ¿Qué significa eso? Que son una herramienta que nosotros tenemos a mano para ayudar, pero mientras el agente causal de una situación de salud se mantenga en la boca o en el organismo, donde quiera que sea, va a volver a reactivarse el proceso. ¿Qué ha pasado en odontología? Y ha pasado en pacientes con diabetes, que es muy triste. Miren, en una ocasión una paciente de allá del instituto, una paciente que me refirieron de la emergencia. Y normalmente no acuden a referirme pacientes de la emergencia, pero cuando el paciente llega con dolor, va primero a la emergencia para controlar el dolor. Luego de la emergencia lo refieren a la consulta odontológica. Pues un proceso infeccioso activo fuerte. Medicamos al paciente. ¿Qué hace el paciente? No regresa a la consulta, no acude a la cita. Entonces, ¿qué pasó con esa paciente? Esa paciente se reactivó 3 veces y 3 veces se medicó en un periodo de 6 meses, porque todo eso está archivado. Entonces, ¿dónde yo tuve que ir a ver a esa paciente, Josué? A UCI, porque la paciente terminó en cuidados intensivos por una falta de ella misma, porque se lo advertimos en repetidas ocasiones. Cuando el proceso, cuando usted está hinchado y ya baja porque lo medicaron, usted debe, porque siempre se le dice a los pacientes, en tal día, en una semana, a los 7. Señores, seguimos en su programa Glucodón al Corazón, hoy hablando del tema de profilaxis, tanto a nivel odontológico como a nivel de cardiología. Ahora vamos a dejar al doctor Josué que nos explique el término de tromboprofilaxis. Sí, antes de eso decirte algo de lo que hablábamos de los antibióticos rápidamente para que nuestros pacientes entiendan. Sí. Yo siempre le digo a los pacientes, miren, usted depende de mí en una gran parte, pero en el 95 es de usted, porque cuando usted tenga el consultorio yo puedo explicarle esto y esto y esto, mire, usted lo va a hacer así, 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 pero cuando usted sale por esa puerta, ya yo no estoy ahí para seguírselo recordando, o sea, depende mucho de usted. Entonces, la parte de la utilización de antibióticos y de la profilaxis antibiótica hay que estar bien claro y estar pendiente, porque es una situación delicada al final. No llevarse mucho de que el vecino estuvo tomando un antibiótico y le funcionó, de que mi amigo, no, escuche bien lo que le estamos realmente explicando para que, y de hecho siempre le mandamos una notita al médico odontólogo que nos refiere su paciente, con todo el gusto le mandamos una notita explicando, pero el paciente tiene que poner una parte importante que es la atención a su seguimiento. Le digo esto porque eso así ocurre en todas las partes de la utilización de fármacos, incluso en la farmacoterapia o en las medicinas que utilizamos para la hipertensión. Se ha demostrado que hasta un 45% de los pacientes no se adhieren de manera real al tratamiento. ¿Qué significa eso? Que no lo llevan bien llevado a través de los días, de los tiempos. Que si a veces si son 2 pastillas o 3, se toman 2 y dejan la última. Si son 2, se toman la de la mañana y se le olvida la de la tarde. No. Yo he escuchado que hasta la parte, José. Hay que poner atención a esa parte, porque al final es para el bienestar y evitar una complicación. Tromboprofilaxis. Como hablamos inicialmente, profilaxis significa prevención. Y trombo es cuando se forman coágulos. Entonces, si hablamos de tromboprofilaxis, hablamos de evitar que se formen coágulos o que se formen trombo en un procedimiento. Los cardiólogos tenemos que hacer a diario muchas evaluaciones para pacientes que van a diferentes tipos de cirugía y muchas de ellas
son cirugía de alto riesgo. De alto riesgo porque la cirugía per se tiene condiciones que pueden llevar al paciente a una condición crítica, y otras es porque el paciente puede tener comorbilidades u otras enfermedades que pueden, que esa cirugía que era de bajo riesgo, convertirla en una cirugía de alto riesgo embolígeno. Embolígeno significa deformación de coágulos, de trombos, y que esos trombos puedan viajar, puedan embolizar. Condiciones especiales, personas que tienen problemas de las piernas, problemas de la circulación, problemas de insuficiencia venosa esencialmente, no de insuficiencia arterial periférica, porque en las piernas pueden darse dos condiciones importantes. La primera es que la sangre no llegue adecuadamente, y eso se llama insuficiencia arterial, porque es la sangre que llega. Insuficiencia venosa es que la sangre que llega hacia allá tiene que devolverse. Y ahí hay una condición muy importante, porque la sangre, principalmente de las piernas, tiene que subir en contra de la gravedad, por medio de unas válvulas que tenemos en las piernas, y esas válvulas entonces pueden volverse insuficientes. ¿Qué significa? Que pierden un poquito la elasticidad y dejan que la sangre se devuelva, y se queda entonces más tiempo en las piernas. Esas personas que tienen esa condición, entonces, la sangre puede quedarse más tiempo ahí, producir lo que llaman un éxtasis venoso o una estasia, o que permanezca más tiempo en esa zona, y la sangre entonces puedan formar coagulitos, se puedan pegar una plaqueta con otra. Y esa plaqueta, cuando se unen varias, forman un coagulito, y ese coagulito entonces puede movilizarse y ir subiendo de vena en vena y producir algo muy delicado, que es un tromboembolismo, que pudiera ser a cualquier parte, pero el más peligroso es el denominado tromboembolismo pulmonar. Y esa es una condición que todos los médicos le tememos. ¿Por qué? Porque hasta en los mejores lugares del mundo, Estados Unidos y Europa, una persona que hace un tromboembolismo pulmonar puede, hasta el 50% puede fallecer. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que obligatoriamente hacer profilaxis o tromboprofilaxis. Y muy esencialmente en esas personas que tienen esas condiciones. Su médico le evaluará, y dependiendo el tipo de procedimiento que le vayan a hacer, pues le pedirá si tiene que hacerse realmente un estudio de las piernas para ver su circulación, y si hay la necesidad, le indicará, puede ser medicamentos o puede ser medias de compresión, o lo que se llama neumatización intermitente, que es otra situación, condición que puede hacerse con los pacientes que van a ser sometidos a esa cirugía, dependiendo del tiempo anestésico. Y ahí tenemos que estar claros. Y Beth, eso trato de hacérselo entender bien a los pacientes, y que seamos lo más honestos posible. Y espero que mis pacientes escuchen bien esto. Señores, no es una situación por mí, por Josué Pichardo. O sea, mi condición esencial es tratar de evitar que usted se complique como claro, médico. Mi éxito de ser médico, y que me considero todavía un médico joven, claro que sí, joven, mi éxito es que mis pacientes, que la persona que yo haya visto, a la persona que yo haya podido ayudar, no se compliquen. Salgan exitosos del quirófano. De cualquier procedimiento. Entonces, eso conlleva una serie de cosas, y la principal es que usted me diga la verdad. ¿Qué tipo de cirugía le van a hacer? Porque no es lo mismo, jamás, cuando a usted le van a hacer una simple hernia, por ejemplo, a cuando usted le van a operar de una cirugía de la columna. Por una sencilla razón, no es lo mismo el tiempo anestésico, claro, donde usted va a estar acostado media hora, a cuando usted va a estar acostado 4 horas. Con una anestesia los reemplazos de ortopedia. De ortopedia. No es lo mismo si usted le van a hacer... ¿sabe? No es lo mismo si usted le van a hacer un reemplazo de rodilla a un reemplazo de cadera. No es lo mismo si usted le van a hacer una herniorrafia umbilical a una abdominoplastía. Y ese tema de cirugías estéticas... Ese tema, ten cuidado con ese tema. Eso lo vamos a dejar para un programa, porque hay que dedicarle un programa entero solamente a la tromboprofilaxis en cirugía estética. Eso es un tema sumamente importante en este país, también emotivo, y que puede llamar muchísimo la atención para todas las damas, a veces damas muy jóvenes, que van a someterse a procedimientos estéticos y que lamentablemente no conocen bien esta situación, y a veces no son bien orientadas, y van a hacerse procedimientos que no deberían complicarse. La mujer que va a hacerse algo estético debe ir bien, como yo le digo, y salir mejor. No debe complicarse nunca. Pero hay una serie de condiciones que el médico tiene que evaluar,
que el cardiólogo tiene que evaluar, que el cirujano tiene que evaluar. Entonces, por eso es un asunto de realidad y de decir la verdad plenamente. Cuando usted va al cardiólogo, lo primero que usted tiene, el médico cirujano le va a dar una notita que usted se la lleva al cardiólogo donde dice, le voy a realizar tal procedimiento con anestesia general o anestesia local. Y eso le da una idea de una vez al cardiólogo, dependiendo del procedimiento, del riesgo que usted puede tener, y de acuerdo a esa idea inicial, el médico que le evalúe puede pedirle algunos estudios adicionales, como le mencionaba, un Doppler de miembros inferiores para evaluar bien la circulación venosa y ver si no hay riesgo de una trombosis, si no hay un trombo ya formado, si no hay una insuficiencia venosa muy significativa. Si es necesario le pedirá un ecocardiograma para evaluar realmente si hay alguna condición cardiovascular, si hay una condición valvular, previo a esa cirugía para poder entonces darle un riesgo. Hay cosas que son básicas en ese aspecto y todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, pues el cardiólogo, por mínima que sea la cirugía, aunque las guías europeas dicen que si usted va a una cirugía mínima no deberían hacerle un electro y una placa. Sin embargo, lo primero que yo le digo a los doctores, a los médicos que trabajan conmigo y a los que tengo la oportunidad de ayudar y de tratar de enseñar en su etapa de formación de cardiólogos, lo primero que le digo es, eso en nuestro medio no debe ser. Usted va a una cirugía, aunque sea una cirugía menor, y usted tiene que tener una evaluación básica que incluya un electrocardiograma, una radiografía de tórax y ver los análisis preliminares, hemograma, glicemia, urea, creatinina, pruebas del hígado, o sea, tener esa evaluación previa con esos estudios para tratar de ver y visualizar a futuro el riesgo de ese paciente y lo que pudiera pasar. O sea que hay que estar claro que los pacientes que van a cualquier cirugía deben llevar esa evaluación para detectar, como le digo, ese riesgo de trombosis. Algo interesante es en los pacientes que ya están medicados, que están usando aspirina, que están usando clopidogrel, que están usando warfarina. Sé que ese tema te va a interesar mucho, el asunto de la warfarina. Sí. ¿Por qué? Porque la tromboprofilaxis tiene que hacerse de manera clara y precisa en cada uno de esos grupos. O sea, en grupos de pacientes que estén tomando esos medicamentos y en grupos de pacientes especiales de acuerdo a su condición cardiovascular. No es lo mismo hacer tromboprofilaxis, por ejemplo, en un paciente que va a viajar, va a un viaje largo, que va a tomar un vuelo de aquí a Europa, 8 horas de vuelo sin escala. No es lo mismo esa tromboprofilaxis que la tromboprofilaxis a un paciente que va a ser sometido a una cirugía, cualquiera que sea. No es lo mismo hacer tromboprofilaxis en un paciente que ya está tomando aspirina o que está tomando clopidogrel o en un paciente que ya está anticoagulado. De hecho, en los pacientes que están anticoagulados, muchas veces hay que adicionalmente, dependiendo de su riesgo, si es un paciente que tiene una arritmia, una fibrilación auricular, o es un paciente que ya ha hecho un evento tromboembólico, o sea, una trombosis, un evento vasculocerebral. No es lo mismo hacer la profilaxis, la tromboprofilaxis en ese paciente que un paciente que no haya tenido ninguna de esas condiciones. O sea, hay que estar, como le digo, bien claro. En los pacientes que están tomando warfarina, porque warfarina es un anticoagulante, y hay que diferenciar de manera rápida lo que es un anticoagulante de un antiagregante plaquetario, que es una confusión muy frecuente que tenemos o que tienen los pacientes cuando van a abordarnos, que van al consultorio. No, yo tomo un anticoagulante. Yo tomo aspirina. La aspirina no es un anticoagulante, la aspirina es un antiagregante plaquetario. ¿Qué significa eso? Lo que hace la aspirina es que evita que las plaquetas se peguen unas con otras. Anticoagulantes son medicamentos mucho más fuertes, mucho más agresivos, que inhiben factores de coagulación, factor 10 activado y una serie de factores de cascada que producen fibrina y hacen que la sangre se vuelva ese pegote, ese coágulo. No es lo mismo, entonces... Por eso sí eliminamos las aspirinas cuando vamos a hacer procedimientos odontológicos, como la boca es muy vascularizada, sí, para evitar las hemorragias. Pero es importante dependiendo la condición del paciente. Qué bueno que me mencionaste eso así rápidamente. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que yo tengo que mandarte a decir, doctora Ivette, está tomando aspirina, pero no se la podemos suspender porque es un paciente con alto riesgo cardiovascular, es un paciente que hizo un infarto. Si podemos detener el proceso momentáneamente o retrasarlo 3 meses, 6 meses, y peor aún,
Se está tomando aspirina y el paciente tuvo un infarto reciente y se le pusieron stents. Stents son unos pequeños dispositivos que se ponen dentro de las arterias coronarias para abrirla. Esos stents tienen que estar el paciente obligatoriamente antiagregado o dualmente antiagregado. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar tomando clopidogrel y aspirina, que son dos medicamentos que ambos actúan evitando que la plaqueta se pegue. ¿Por qué? Porque esos pacientes no podemos suspenderle los primeros 6 meses, a menos que no sea algo muy estricto, que sea una emergencia, que el paciente esté sangrando, tenga un sangrado gastrointestinal, que haya vomitado sangre, o que haya evacuado sangre, o que tenga un sangrado profuso a nivel de cavidad oral. Esos son pacientes que no podemos suspenderle esa doble antiagregación. Entonces ahí tengo que mandarte a decir, doctora, tenemos que ver cómo lo hacemos. Ahí tenemos la interconsulta. Obligatoriamente, cómo lo hacemos. Ponernos de acuerdo. Porque lo primero es el bienestar del paciente, correcto, de nuestro paciente. Así es. Josué, Henry nos está haciendo señas desde hace rato. Se acabó. Sí. El tiempo en televisión vuela. Nos queda muchísima información realmente de hablar de tromboprofilaxis. Y como le dije, vamos a hablar en el próximo miércoles, si la doctora me lo permite, si ella no tiene ya otros planes conmigo. El próximo miércoles vamos a hablar específicamente de tromboprofilaxis en mujeres que van a ser sometidas a algún tipo de procedimiento estético. Para que ustedes vean qué importante es la evaluación de un cardiólogo, que esté claro y que se ponga de acuerdo con su cirujano para que su cirugía salga lo mejor posible. Señores, todas esas damas que les interesa la estética y ese tipo de cirugía, no, ya ustedes saben, este programa es para compartirlo todo el mundo. Señores, muchísimas gracias por sintonizar, gracias por estar con nosotros. No olviden, compartan nuestros programas en YouTube y síganos en nuestras cuentas. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Y recuerden que el martes tienen una cita con nosotros también aquí en su programa Glucodón al Corazón. Nos vemos el martes. Y que mis pacientes esperen que les enviaremos igual estos programas, van a seguirlos recibiendo para que ustedes lo compartan con sus amigos y sus familiares. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.